Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo acerca del libro de Romanos. Vamos a comenzar declarando. En sus Biblias, vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido Pueblo adquirido. para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de Me vida hablaré palabras de y vida no de muerte, y no de muerte. de riqueza de riqueza y no de y pobreza, no de pobreza. de salud de salud y no de enfermedad, y no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros. en Tengo mi boca. miles de ángeles Tengo miles de a ángeles mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo de la promesa. de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera y fructífera poderosa semilla y poderosa de la semilla palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está Mi alerta, mente está alerta, mi corazón está mi dispuesto. corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más será el mismo. seré el mismo. Amén. 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 Bien, estamos en el capítulo 4 del libro de Romanos. Vamos a conectar desde el 3:31. 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esto ya lo explicamos. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú vas a un lugar y estás realizando un trabajo, una labor, si al fin de semana, al fin de mes, a la quincena te pagan, no te están regalando nada. Te están precisamente pagando. Te están dando algo que te ganaste, algo que te mereces. Entonces, si nosotros la salvación fuera por nuestro desempeño, no sería un regalo, pues. Sería algo que nos hemos ganado. Cuando la Biblia por todas partes deja en claro que la salvación es un regalo, es una gracia. No es algo que podamos ganarnos. Mas al que obra, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Recordemos que en la ley los pecados no eran borrados,
eran cubiertos. O sea, el hombre no cambiaba su naturaleza, el hombre era un pecador. Por eso cuando mencionan una parte acerca de Elías, Elías no es cualquier hijo de vecino, Elías es uno de los profetas más importantes del antiguo pacto, él solito contra 800 parado y sin polo. Él, o sea, era un estandarte. Israel esperaba el regreso de Elías y también de Moisés. Tenían reservada siempre una silla para Moisés y para Elías. Pero dice que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué significa esto? Que era un pecador. Esa era la condición de todos los seres humanos. La sangre de los machos cabríos, la sangre de los corderos, de los becerros, no borraba el pecado, no lo lavaba, solamente lo tapaba. Es como que aparezca una mancha de hongo ahí y simplemente le pongas pintura encima. Sí, ya no se va a ver la mancha. Por un rato. En unos días va a aparecer de nuevo. Porque no has arreglado nada en realidad, solo maquillaste, solo cubriste. Pero aún así, esto era una bienaventuranza. Con todo y lo limitado y se me ha ido la palabra, lo endeble, lo pobre, la apenas suficiente que era una gran virtud. ¿Por qué? Porque no le pasaba a muchos. No era algo a lo que todos accedieran. Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahora, en el caso de nosotros no solo son cubiertos, han sido lavados, hemos sido limpiados. O sea, se arregló el problema, se verificó, se cavó, se quitaron los cimientos, se pusieron otros, se vio si había alguna fuga, alguna cañería, algo, para que no vuelva nunca más a aparecer esa mancha. Se hizo no solo un trabajo de pintura, sino ya de albañilería completo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahora, este término, este hecho, el estar circuncidado, ¿no?, se va a volver neurálgico, se va a volver importante, se va a volver determinante, se va a volver clave, como Perú, ¿no? Se va a volver clave en la discusión de si estaban o no confiando en Cristo Jesús o tratando de ganárselo por sus obras. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas, si no era la primera, que tenían que hacer todos para entrar en el pacto de Dios con Israel era circuncidarse. Es más, recuerden, al 8º día los circuncidaban. O sea, ni siquiera les preguntaban, ¿quieres entrar en el pacto? No, eso los padres lo determinaban. El padre lo llevaba para que el sacerdote le corte y ya está, estaba dentro del pacto. Era el primer paso. A partir de allí empezaba el camino. Si no hacían eso, no servía cualquier otra cosa que se hiciera. Pero entonces, hermanos, los primeros creyentes todos estaban circuncidados. Claro, los primeros creyentes judíos. El tema se volvió neurálgico, como digo, se volvió importante y se volvió un punto central del debate cuando empezaron a llegar los creyentes no judíos. Porque esto, que dentro de los semitas, porque no, la circuncisión no solo era practicada por Israel, Israel lo practicaba ya como un tema
religioso, como un tema ritual. Pero otros pueblos también lo practicaban. O sea, a Israel ya en la ley se le ordenó y se le explicó la razón. Pero otros pueblos, como por ejemplo otros descendientes de Abraham, también circuncidaban. Porque cuando llegó el momento, Abraham se circuncidó a él y también circuncidó a Ismael. Luego, por supuesto, circuncidan a Isaac. Entonces, habían otros que también lo hacían. Pero los griegos ya estaban mucho más lejos, y para los griegos esto que para los otros pueblos era algo sano, ritual, importante, los griegos tenían una opinión diferente. Además, venía a cortar algo ahí, andate a volar. No, ellos no practicaban esto. Y es más, hasta el día de hoy incluso, en Estados Unidos, por alguna razón, hay muchos hospitales que tienen la costumbre de circuncidar a los bebés recién nacidos. Sin preguntar, así directamente, ellos tienen esa costumbre de, es el niño, está ahí en los días y ellos lo circuncidan. Y se han dado casos de personas de ascendencia griega, Helena, que han denunciado después a los médicos y al hospital por haber realizado esto sin consultarles. Porque para la cultura griega la circuncisión no es es como, o sea, ellos lo ven de otra forma. Ellos ven como cercenar una parte del hombre. Los griegos eran muy humanistas, recuerdo, ¿no? De ahí nace todo este concepto del hombre, de la perfección. Entonces, cortarle algo a un hombre, amputarle algo, no era pues una... Ahora uno puede decir, pero los médicos hoy te explican de que en realidad esto no tiene mayor utilidad, al contrario, suele albergar bacterias y todo. Incluso hay bebés, hay niños que tienen problemas chiquitos, se les cierra, tienen que estar limpiándolos bien porque como se orinan, se forma sarro. Pero bueno, más allá de todo el tema médico, a los griegos no les gusta. Desde hace un buen rato no les gusta. Y cuando llegó el cristianismo, ellos lo recibieron. Pero después venían los judaizantes, que eso está explicado en las epístolas y también en el libro de Hechos, y le decían a los nuevos cristianos que tenían que guardar la ley, que el ser cristiano, bueno, era volverse judío. Y entonces empezó todo el debate. Y por eso aquí empieza a hablar de este tema. Y cita a Abraham como ejemplo. Porque antes de que la circuncisión fuese reglamentada en la ley, quien la recibió fue Abraham. Como la gente habla de la circuncisión, habla de los diezmos, como si fueran parte de la ley, pero en realidad eran parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, hermano, tenemos que circuncidarnos porque aunque no estamos bajo la ley, como estamos en la continuación del pacto de Dios con Abraham a través de Jesús, tenemos que circuncidarnos. Qué bueno que el Señor se encargó de escribir esto. Si no, ya habría un montón de creyentes ahí haciendo fila en el hospital. No necesitamos. Y vamos a ver por qué. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Se entiende? Dios no requiere, no reclama, no pide, no insinúa, no hace un guiño ahí. No pide con la circuncisión. Nada. No es necesaria.
En su momento lo fue, hoy no. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué ya no, hermano? Porque ya la marca, nosotros nos acercamos a través de Cristo Jesús. Nosotros ya no necesitamos llevar en lo exterior ninguna marca. Él lleva las marcas por nosotros. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Por qué dice a fin de que la promesa sea firme? Porque si dependiera de nosotros, estamos fregados, pues. O sea, si dependiera de nosotros, ay hermano, pero ¿por qué dice? Porque fallamos, porque somos seres humanos. Porque no todos los días nos levantamos del mismo ánimo, ni con la misma fe, hay días en que nos levantamos porque tenemos que levantarnos, pero no es que abramos los ojos y digamos, buenos días a la vida, buenos días, señor sol. No, nada que ver. No, hay días en que por ahí... Y entonces imagínense, si dependiera de nosotros, uno de esos días mandamos al caño todo. Pero no depende de nosotros, depende de lo que Él hizo. Depende de la obra que Él hizo. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Entonces, como depende de lo que Él hizo, no va a variar. No importa si ese día amanecimos de buenas, amanecimos de malas, si tenemos toda la fe del mundo o queremos morirnos, no interesa. Porque no está apoyado sobre lo que sentimos o lo que hacemos, sino sobre lo que Él hizo, y eso no va a variar, eso permanece. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios hizo en Abraham un darle vuelta al disco al revés. Porque Abraham, después de engendrar a Ismael, que fue unos 12 años antes de Isaac, como ya estaba el hijo allí, que Abraham entendía que era el hijo que le había prometido, pues empezó ya a morirse. Y cuando llegó a los 99 años, la Biblia dice que su cuerpo ya estaba como muerto. Cuando se aparece Jesús con estos dos ángeles que iban a ir a Sodoma y le empieza a hablar y le dice: de aquí al tiempo de la vida vendrá y Sara te habrá dado a luz un hijo.
en ese año, habrán sido unos 3 meses en que Abraham se empezó a levantar en fe. Y su cuerpo rejuveneció, tanto él como Sara. Tanto así que cuando, después de tener a Isaac, pasa el tiempo, Sara fallece, Abraham se vuelve a casar y sigue engendrando hijos. Al final, engendró 6, 7 hijos más. Estaba a punto de morirse a los 100 y al final vivió alrededor de 180 años. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente, y esta parte es la importante, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Miren, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No nos gozamos por la tribulación en sí, no nos gozamos por el problema en sí, pero sí nos gozamos por saber de que no va a ser por las puras, no va a ser en vano, no va a ser por nada, va a haber una ganancia. ¿Por qué la gente otra vez se va al gimnasio y se pone a levantar pesas y se pone en estas bicicletas a moverse o en la caminadora? ¿Por qué hacen eso? Y después regresan a su casa, apenas se pueden mover y al día siguiente no se pueden ni levantar por todo el dolor muscular. ¿Por qué hacen eso? ¿Son masoquistas? ¿Les gusta sufrir? ¿Van y se quieren tirar frente a un auto para que los atropelle y sufrir? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué causarse ese dolor? Porque saben que les va a doler. ¿Por el dolor en sí? No, claro que por el dolor en sí no. Lo hacen con la perspectiva de que su musculatura se desarrolle, de que la cantidad de grasa en su cuerpo pues, se reduzca, de tener más agilidad, más flexibilidad, de estar más saludable. Por eso la gente se ejercita y hace estas cosas. O sea,
La acción en sí no es el fin. El estar levantando una máquina ahí con pesas, todo ese no es el fin. El fin es lo que va a causar eso en su cuerpo. Entonces es igual, nosotros nos gozamos en la tribulación, no porque la tribulación nos haga algún chiste, sino por el efecto que va a tener en nosotros. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y por qué nos gozaríamos por la paciencia? Es muy importante, hermano. Es elemental. Es importantísima. En un versículo lo explica claramente. Dice que seamos como aquellos que mediante la fe y la paciencia. La fe es importante, sí, claro. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe es de ahora, en tiempo presente y todo. Pero la fe necesita algo al lado. Es paciencia. Es como tú te comes unas menestras con el propósito de darle hierro a tu cuerpo. ¿Saben por qué se le echa ensaladas a las menestras? Porque la cantidad de hierro que pueda asimilar el cuerpo de eso no es la más óptima. Pero si tú le agregas la vitamina C, que muchas veces está en las ensaladas, en el jugo de limón, etc. Esta vitamina C hace que el hierro se pegue y absorbe más. Funciona como un imán. Por eso siempre les echan ensalada, para que sirva como alimento y no solo te llenes la barriga, sino para que puedas retener mayor cantidad de beneficios. La paciencia es algo que nos va a ayudar a desarrollar más la fe. Porque, ¿cuál es el tema? Que muchas personas quieren caminar en fe, pero hay algo que les estorba. Sus ojos. Porque ven lo que está delante de sus ojos y esto los mortifica. Y están atentos a eso y quieren que cambie. La palabra nos dice puestos los ojos en Jesús para no estar distrayéndonos. Cuando metes un queque al horno, dime, ¿se va a cocer más rápido si es que te paras ahí en la puerta y lo estás mirando? No, se va a demorar exactamente lo que se tiene que demorar. Porque lo estés mirando, no va a reducir 5, 10, ni un minuto. No va a reducir nada del tiempo. Lo único que va a causar es que tú te desesperes. Que tú estés, ay, ya está hinchando. Ay, todavía faltará. Lo abro, lo hinco. Necesitas paciencia, porque si lo abres antes de tiempo, no vas a dejar que crezca como debe. Entonces la fe, la certeza y todo, pero también la paciencia. ¿Qué implica la paciencia? No abrir el horno antes de tiempo, no apurarte, no hacer las cosas porque lo pueden echar a perder, hacer todo en el momento en que se debe hacer. Eso es paciencia, paz, ciencia, la ciencia de la paz. Es algo que hay que aprender a mantenernos en paz. Nos gloriamos. Ahora, ¿cómo llega la paciencia? Algo que no te dicen. Bueno, por ahí sí, en algunas partes ya lo están aclarando, porque hay mucha gente que dice, ay, yo ¿cómo quisiera ser más paciente? Hay una forma. Pídele a Dios. Pero tienes que saber cómo es que la paciencia crece. ¿Sabe qué? Vas al gimnasio, yo quiero que mis brazos, o sea, mis bíceps sean así más fuertes. Entonces voy a ir a esa máquina donde pongo mis piernas y levanto un peso. Sí, pero eso no va a hacer que se desarrolle este músculo. Este músculo se desarrolla con otros ejercicios, con levantar peso.
¿Quieres que se desarrolle tu paciencia? Hay una manera. Y aquí nos lo dice. ¿Ya lo ubicaron? ¿Ya se dieron cuenta cómo es que si tú le pides al Señor, ayúdame a ser más paciente? ¿Ya vieron cómo es que eso va a ocurrir? Vamos a ver de nuevo, ¿ya? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, hijito, hijita de Dios, para que no te sorprendas, para que después no digas, ¿por qué el Señor está permitiendo? Cuando tú le pidas paciencia a Dios, ¿qué crees que va a pasar? Van a empezar a ocurrir cosas, adversidades, vas a empezar a tener presión, porque tú no desarrollas este músculo levantando unos anteojos. Ay, quiero que mis bíceps crezcan, entonces chapo mi anteojo y lo empiezo a hacer así. Te vas a tirar 500 años para desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrollas? Poniendo un peso, una oposición, 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Entonces, el esfuerzo que te va a tomar levantar eso es lo que hace que este músculo empiece a desarrollarse, empiece a crecer. ¿Qué va a hacer que tu paciencia crezca? La oposición. Los problemas que te van a llevar al punto de decir, ok, voy a calmarme, Padre, lo entrego en tus manos. Así vas a aprender a ser paciente. No es que tú le pidas, Señor, dame paciencia, y de repente, dentro tuyo sientas colibríes ahí polinizando flores y sientas mariposas volando y veas un cervatillo corriendo y tomando agua. Ay, qué lindo, qué paz siento. Alucinante, ¿no? Pero no es así. No ocurre de esa forma. ¿Ok? No va a pasar de esa manera. Qué pena romper tu burbuja, tu ilusión, pero no viene de esa forma. Ay, entonces mejor no le pido paciencia y soy así nada más. Es que si no tienes paciencia, no vas a poder caminar en fe, porque es mediante la fe y la paciencia que se reciben las promesas. Entonces, por más que estés creyendo, no vas a recibir si no tienes paciencia. Necesitas la paciencia. No es algo que tú puedas decir, ay, pero es que voy a tener problemas. Igual vas a tener problemas. Si no pides paciencia, está bien. Ya, no vas a tener los problemas en la oposición para recibir la paciencia. ¿Sabes qué? Si no vas al gimnasio y levanta pesas, está bien. Pero de todas maneras, en algún momento vas a tener que cargar cosas en tu vida. Alguna vez vas a querer ordenar tu habitación y vas a tener que levantar la cama. En algún momento vas a tener sí o sí que hacer esto. ¿Te puedes preparar? O puedes ir y hacerlo y a ver cómo responde tu columna y cómo terminas después, si te desgarras y terminas con... Tú ves cómo maltratas tu cuerpo. La paciencia es necesaria. Ahora recuerden, somos tentados, somos probados cuando de nuestra propia concupiscencia. No es que Dios nos pone problemas, vienen solitos. Lo que Dios nos va a dar es mediante su Espíritu Santo ese consejo a saber qué hacer, cómo estar no desesperados, cómo estar enfocados. La ciencia de la paz es el estudio, el aprender, es algo que se aprende, que se desarrolla, que tiene un método. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. ¿Cómo es esto? Hace poco tiempo les dije
Cuando tú empiezas a sentirte capaz de algo, cuando te das cuenta que eres bueno en algo, una reacción muy humana y común es que vas a empezar a probarte. Decía, ¿no? Si eres bueno en ajedrez, ok, le ganas a los de tu casa, le ganas a los de tu salón. No te vas a quedar tranquilo. No vas a decir, bueno, ya les gano a todos. Vas a querer probarte. Y vas a decir, hay alguien, él sabe jugar, a ver, voy a jugar. Porque quieres ver hasta dónde llegas, qué tan bueno eres. De repente soy un genio en esto y no sabía, ¿no? Te empiezas a probar. Y por ahí escuchas de alguien que sepa, y si no conoces a nadie, te enteras de un lugar donde van y juegan personas y vas a querer ir y jugar porque te pones a prueba a ti mismo. Es normal, los seres humanos hacemos eso. Nos ponemos a prueba. Si estás cantando y te sale bien y llegas a una nota aguda, vas a querer tratar, vas a esforzar tu voz para ver si llegas más agudo todavía. Todos ponemos a prueba nuestros límites. Entonces la paciencia, como te da ese control, como te da esa capacidad de no desesperarte, al mismo tiempo te va a animar para que empieces a desarrollar más esto, a esforzarte, a hacerlo cada vez, un poco más difícil. Y si le agrego esto, de nuevo, es como el gimnasio. Nadie sigue haciendo 5 kilos después de un año, pues. Comienzas en 5 kilos, pero en algún momento vas a ir subiendo a 7, a 10, a 15, a 20, y siguen. ¿Por qué? Porque al principio lo que te costaba ya no te cuesta, y entonces vas a querer aumentar para seguir esforzándote. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces al principio no podías esperar. No tenías paciencia. Señor, dame paciencia, pero ya. Ahora no solo tienes paciencia, sino que tienes algo más todavía. Tienes esperanza. O sea, ya no solo es que eres paciente, tienes esperanza. Todo el tiempo hay objetivos, pero no te angustian, no te perturban. Empiezas a llenar tu corazón con la expectativa de cosas buenas adelante, en el futuro, sin agobiarte. O sea, la esperanza es la consecuencia de aprender a ser paciente. Hay personas que no tienen esperanza, luego no tienen fe, no han aprendido a ser pacientes. Hermano, no sé por qué a mí me cuesta. No eres paciente. Aprende. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esto no es algo que, sí, pero estar todo el tiempo soñando, pensando que sí, ya va a pasar. La esperanza no avergüenza. La esperanza no es algo que te haga tonto o ingenuo, al contrario. El mundo es lo que es gracias a los soñadores, a las personas idealistas, a los que no se conformaron, a los que supieron esperar. O sea, de no ser por gente así, el mundo estaría hecho una selva o no existiría. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y de dónde nace todo entonces? Del amor. No temas
pedir paciencia por la tribulación. Recuerda, todo esto, quien lo va a permitir, quien va a ayudar a todo esto, es por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cierto, los seres humanos podemos sacrificarnos, pero usualmente lo hacemos donde sentimos que nuestro sacrificio no es un desperdicio, donde sentimos que va a haber una reciprocidad o al menos una gratitud. No es normal un ser humano que se sacrifique por nada. Había esta serie de Doctor House y en un episodio uno de los pacientes era una persona que justamente era un altruista, le daba dinero a los pobres, había hecho un montón de cosas, incluso estaba dispuesto a donar un órgano a alguien que apenas conocía. Y toda la gente, ay, qué bueno es, y el doctor dice, no es bueno, esto ya no es sano. O sea, el no tener un límite en esta cosa. Y sí, al final le hacen todos los análisis y encuentran que algo fallaba. ¿Por qué? Porque hay un mínimo instinto de preservación en los seres humanos. Entonces, si nos vamos a sacrificar, usualmente lo hacemos porque entendemos que vale la pena, que la persona merece ese sacrificio. Pero Jesús, Él muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no se sacrificó por personas que valieran, que merecieran su sacrificio. Lo hizo por todos nosotros, aun cuando no merecíamos ese sacrificio. Aun cuando lo que merecíamos, cuando la paga, lo justo, lo correcto era muerte. Él nos regaló vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, entonces, ¿qué pasó? ¿Jesús tiene esa enfermedad de la que nos habló de esa serie, hermano? No. Lo que hay en Jesús es una perspectiva distinta. Él se sacrifica, sí, pero él al mismo tiempo se ve y se sabe una semilla. Él lo dijo en alguna ocasión a los discípulos. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no va a poder dar vida.
Él sabía que él era una inversión de parte de Dios. El capital de inversión. Dios iba a sembrar un hijo para cegar miles, millones de hijos. Y él era ese hijo que iba a ser sembrado. Ahora, si él hizo esto, es que las personas se piensan, sí, él lo hizo desinteresadamente. No fue desinteresadamente. Había un claro interés, y no lo oculta, lo dice en la palabra, varias veces. ¿Fue incondicional? Sí. Una cosa es no poner condiciones, pero otra cosa es no tener un interés o una expectativa. Claro que tenía un interés, claro que había una expectativa. Vas al supermercado y hay una chica ahí ofreciéndote conservas y con una galleta para que pruebes. ¿Te lo están regalando? Sí, claro. Te están cobrando, tienes que comprar esto, mira, si no te invito. No hay nada de eso. Pero obviamente su interés es que tú vayas y compres el producto, que al probarlo te agrade y digas, voy a llevarlo. O sea, motivarte, impulsarte. Hay un interés, claro que sí, pero no hay una condición. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, o sea, si ya hizo esta inversión, si ya entregó esto, no está entregando una semilla pequeña, no está entregando, está entregando al unigénito, está entregando lo más valioso. Si ya te entregó lo más valioso, ¿te va a negar algo menor a eso? No, ya invirtió todo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en el Señor, en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cómo es esto, hermano? Dios sembró a su Hijo para rescatarnos. O sea, ya pagó el mayor importe. Lo más valioso. No entregó un ángel, no entregó al unigénito. Dios mismo. Si ya entregó eso, va luego a regatear, va a tirarse atrás en la oferta, en la subasta, va a decir, no, yo hasta ahí no más pago, no doy un céntimo más. No, o sea, si ya puso todo lo valioso, todo lo precioso, ya de ahí no va a negar nada. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Él nos dio esta muestra de paciencia, si Él tuvo esa misericordia con nosotros, de esperarnos, si Él tuvo esta estrategia de compra, es porque está determinado a tomar posesión. Está determinado
a que le pertenezcamos, a comprarnos. Entonces, agregar a eso no le representa nada. Por tanto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no habían pecado de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús, Señor nuestro. A ver, el uno como elemento clave. En matemáticas a veces hay unas ecuaciones, aparte en la que pedían igualdad de ecuaciones, pero era muy complicado resolver, porque a veces habían restas que iban a dar números inexactos y no se podía. Y entonces, yo me cuento que siempre venía algún profesor y decía, pero esto es bien fácil, miren, acuérdense de esta propiedad. Y entonces, pum, encerraba todo entre paréntesis y le ponía un 1 adelante, y pum, encerraba todo, le ponía un -1 adelante y ya está. Y ese signo cambiaba todo lo que estaba dentro, y en lugar de ser restas, ahora eran sumas y se podía resolver. Y yo lo quedaba mirando con una estrangular. Yo aquí sumando, restando, haciendo todo en orden y no me salía. Y el otro lo encerraba todo y listo. Cambiaba, aumentaba y yo decía, ¿pero por qué? Uno podría pensar, ¿pero por qué lo aumentas si esa nada más es la ecuación? No, es que para poder hallar el resultado tú puedes jugar eso. Puedes moverlo para hacer que sean cifras y números que puedas manejar mejor. ¿Quién creó todos esos conceptos? ¿Quién es el autor de las matemáticas? Papá, ¿no? Nuestro padre. Entonces, todos esos principios se lo domina. Un hombre falló y después de él toda la humanidad quedó apartada de Dios. Bueno, un hombre que no falle va a traer detrás de él a toda la humanidad hacia Dios. Uno la embarró, uno lo arregla. Simple.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué querría o por qué permitiría Dios que el pecado abundase? Yo buena parte de mi vida he trabajado en ventas. Y hay principios según el producto y principios de mercado. Entonces, las personas normalmente piensan de que si vas a vender algo y piensan en un producto que la gente necesite, en algo vital, en algo básico. Y claro, puedes vender cosas vitales básicas. El tema es que las cosas vitales básicas, la mayoría, no te dan mucho margen de ganancia. ¿Ok? Puedes vender ropa, puedes vender comida, puedes vender cosas vitales básicas, pero no te van a dar mucho margen de ganancia. Siempre te dan un margen pequeño. Si vendes vital. Ahora, si esa ropa no es ropa común, si haces algo de lujo, algo, tú puedes decir, oye, pero ¿quién va a pagar por eso? Bueno, ese tipo de negocio, que no te están vendiendo algo vital, sino algo... Perfectamente puedes vivir sin eso, pero no apela a tu posibilidad, sino a tu deseo. Puedes vivir sin eso, sí, pero lo quieres. Entonces vas a gastar más por algo que en realidad no necesitas, pero quieres. Ley de oferta y demanda. Un producto es mucho más valioso en cuanto mucha más gente lo quiera, y si no alcanza para toda la demanda, pues se hace más valioso y más costoso. ¿Por qué permitiría que el pecado abunde? Para que sobreabunde la gracia. Para que la gente empiece a notar que necesitan un Salvador. ¿Está manipulando el mercado? No lo está manipulando. La necesidad está ahí, solo que la gente no la ve. Henry Ford, un gran empresario, uno de los que transformó el mundo, el que empezó con todo este tema de los automóviles, dijo algo. Decía, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, las personas me hubieran dicho que querían caballos más rápidos. Pero él no se puso a vender caballos, pues. Él empezó a vender vehículos impulsados por un motor. La gente no sabe lo que quiere. Algo que aprendes en ventas es eso, ¿eh? Ay, tenemos que hacer lo que la gente quiere. Los mejores empresarios están diciendo algo. La gente no sabe lo que quiere. ¿Cómo no vas a ver? Analízalo y te vas a dar cuenta que sí, no saben lo que quieren. Y mucho menos son conscientes de lo que necesitan. ¿No crees? Vas a encontrarte en la vida con un montón de gente que tienen auto del año, pero no tienen casa. Alquilan. O que tienen zapatillas y accesorios de lujo, pero no tienen
pero no tienen suficiente comida, ni buenos servicios, ni nada. Muchas veces la gente elige el lujo sobre el confort, sobre el bienestar, sobre el estar cómodos. La gente no es consciente de que está perdida. Dios da la ley para que nos muestre esa realidad, para que seamos conscientes de ella. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, o sea, ya cuando la ley cumplió su propósito, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por hoy vamos a dejarlo allí. Continuamos la próxima semana. Bendición.